Gracia y paz a su iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Vamos a regresar a Job capítulo 1. Job capítulo 1. Hay tantas preguntas que se prestan para esta serie de estudios y de sermones. La que escogí hoy fue ¿qué hago cuando sufro? Ya hemos hablado hace un momento en donde uno se tiene que hacer la pregunta: ¿soy fiel a Dios porque me va bien? ¿La acusación de Satanás realmente tiene veracidad? Estoy aquí en la iglesia a mi edad tardía porque he tenido buen negocios, porque tengo Social Security, tengo un hogar. ¿Qué tal si se me quita todo? ¿Yo seguiré igual de fiel? Son preguntas que son profundas y que se tienen que hacer, queridos hermanos. Saben, hay algo que la sociedad refleja hoy en día. Porque somos parte de la sociedad, aunque no queremos involucrarnos en los mismos pecados y todos somos, terrenalmente hablando, parte de esos grupos, de esa cultura. Todos demostramos hambre de conversación seria, hambre de profundizar en las circunstancias en las que vivimos. Muchos cristianos hoy en día se preguntan: ¿realmente lo que yo estoy viviendo es el verdadero cristianismo? Donde comparo las aflicciones de la iglesia del primer siglo, en donde pasaban hambre, donde pasaban persecución, y hoy en día que tenemos la bendición, pero igual el gran contraste de predicar en línea o de predicar con aire acondicionado. ¿Realmente estoy viviendo yo el cristianismo? Relativamente hablando, la iglesia no parece sufrir tanto, por lo menos en estas regiones. ¿Será el mismo cristianismo que proclamamos? Y fuera de las varias preguntas que hacemos dentro de la iglesia, como dije, la sociedad misma está hambrienta de conversaciones. Hay una razón por la cual todas las personas están obsesionadas con los podcasts. La gente ama ver podcasts. Yo veo podcasts. Si no tiene familiaridad con eso, son videos de personas que solo hablan de cualquier tema. Pueden hablar del café, pueden hablar del maquillaje, pueden hablar de cualquier tema. Hay un podcast para todo, hasta políticos y artistas de renombre. Y la gente los ve y ves que son miles y miles y hasta millones de personas quienes están en sintonía con tales conversaciones. Y estamos en la gran paradigma en donde estamos hambrientos de conversación, pero no nos gusta tener esas conversaciones en persona, donde dedicamos horas al ver a un artista, al ver a un futbolista o cualquier persona hablar sobre un tema como el sufrimiento o como la guerra en el Medio Oriente, pero nosotros mismos por alguna razón no nos gusta hacer o participar de tales conversaciones. Hay familiares, amistades que tenemos que pasan por enfermedades y uno espera de que después de que la iglesia ore, después de que uno ore por ellos, está con ellos y espera a que Dios muestre misericordia con esa persona, a que esa persona busque a Dios. La pandemia ha demostrado que no es el caso para todos, que la gran mayoría no aprovecharon el momento oportuno del sufrimiento para buscar a Dios. En lo contrario, la mayoría de personas, a pesar de que pasamos por algo feo, porque fue feo, y seguimos pasando, la gente se sigue alejando. Y uno piensa de que en el sufrimiento es cuando uno más se acerca a nuestro Dios. Vivimos realmente en un periodo de tiempo bastante interesante, en donde todo está como si todo fuera una cuerda y está bien apretada y está a punto de reventar. La gente, como dice Isaías 53:6, son como, y somos, podemos involucrarnos a nosotros como ovejas perdidas.
sin pastor, sin guía en estos momentos de tanta confusión, en donde todos, sean ricos, sean pobres, seas judíos, seas gentiles, sean mexicanos, sea lo que sea, todos compartimos lo mismo, la experiencia del sufrimiento. Si uno no sufre físicamente con una enfermedad como un virus, una enfermedad que sea notoria a la vista de una persona, hay otros que sufren mentalmente. Hay uno que puede estar vestido bien y todo, pero por dentro está caótico su situación. Quizás sufre soledad, quizás sufre caridad y amor, pero el punto es que todos compartimos la experiencia del sufrimiento. Y todos tratamos de alguna manera u otra buscar podcast o a otras personas hablar de dichos temas, pero nosotros mismos no nos gusta hablar de ellos. Y yo creo que por eso libros como Job son tan evitados y por ende tan importantes de estudiar. Job, en sus temas complejos, es mejor que cualquier podcast, que cualquier libro de obra humana que pudo haber existido o que existirá. Porque Job, formalmente hablando, es el libro del Antiguo Testamento, quizá de toda la Biblia, que confronta directamente el tema del sufrimiento y todos sus subtemas también. Pues en esos términos técnicos como el dicho, el problema del mal, que es una cuestión de que si Dios es todopoderoso y todo benevolente, ¿por qué existe el sufrimiento? Si existe el sufrimiento quiere decir que no es todo omnipotente, pero si es todo omnipotente entonces no puede ser todo omnibenevolente. Hay otros subtemas como la teodicea, en donde uno busca justificar, si se puede decir así, la soberanía y providencia de Dios, en que si pasa un desastre natural como un tsunami, como un terremoto, es quizá por alguna razón. Y el libro de Job se presta a que uno entienda estas circunstancias y trata de dar razón del por qué sufrimos. Y es muy difícil de contestar esas cuestiones porque, tal como el diablo, nosotros somos criaturas limitadas, en donde no tenemos acceso a las riquezas de la mente de nuestro Dios. Se nos ha sido revelado algo, por supuesto, de la mente de Dios, todo el desglose del plan de salvación predeterminado en el nombre de Jesucristo, como nos dice Génesis y como elocuentemente nos dice Pablo en Efesios 1. Pero el sufrimiento sigue siendo algo que compartimos todos nosotros y es algo que debe de ser hablado, queridos hermanos. ¿Por qué vamos a evitar hablar sobre la presencia del mal en la creación de Dios, cuando es algo que los mismos escritores inspirados de la Biblia hablaron tanto? Hace mucho lo dije y lo voy a volver a decir. Se sorprenderán cuántos escritores de la Biblia que eran inspirados por el Espíritu Santo hacen esa pregunta: Dios, ¿dónde estás en medio de mi sufrimiento? Dios, ¿dónde estás en medio del sufrimiento de toda la nación? Un ejemplo, Habacuc capítulo 1. Vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 4, como ejemplo de lo que estoy haciendo mención aquí. Estamos hambriados de conversaciones serias y profundas. No nos gusta hacer esas conversaciones en persona. A ver si un familiar o uno mismo está sufriendo y uno quiere hablar con nosotros sobre la consolación que tenemos en Dios. A mi experiencia, muchos hacen un chiste y hacen a un lado la conversación. Y la Biblia hace que confrontes tales temas porque son importantes de hablar. Porque solo cuando nos sumergimos en estos temas podemos encontrar consolación y descubrir mejor quién es Dios fuera de sus atributos. Dice el texto, versículos 1 al 4, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré
y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Un profeta de Dios pronunció estas palabras. ¿Dónde está mi Dios soberano, santo, justo, en medio de toda esta injusticia? Está hablando como portavoz de Israel, pero esta aclamación también otros escritores lo hicieron a nivel individual. Salmo 69, versículos 1 al 3. Evitamos dichos temas porque son bastante incómodos y porque nos sentimos incapacitados de dar razón o de dar una respuesta en medio de nuestras aflicciones. De seguro la iglesia de Cristo en el primer siglo, como lo vemos en el himno de Apocalipsis 6, también tuvieron las mismas preguntas. Y Dios, fíjense que como veremos en estos ejemplos, no condena estas preguntas. Porque Dios sabe perfectamente que somos seres humanos limitados en nuestra mente, que no tenemos omnisciencia, pero que somos seres emocionales y Dios no prohíbe que tengas sentimientos, que tengas angustia como Cristo lo tuvo en el Getsemaní y aún antes de eso. Porque Dios no es un ser abstracto en el cielo, desocupado y desinteresado de nosotros. Es un ser perfecto y personal que a través de su Hijo Jesucristo podemos compartir esta angustia que vemos aquí. El epígrafe 69, un grito de angustia. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Como está organizado Salmos es muy interesante, ¿ves? Una plegaria, una demostración de emoción como este escritor, y luego lo sigue con una alabanza, y luego le sigue con una exclamación de la santidad de Dios, celebrándolo dentro del contexto del templo, que para nosotros es aplicable para la iglesia. Pero hay un cierto ciclo en donde los escritores, aún de los salmos, donde se proclama más la soberanía y santidad y felicidad de nuestro Dios, se proclama esto, de que Dios, estoy sufriendo y ¿dónde estás? Mi garganta, he exclamado, y no creo que hablaba en hipérbole. Si no me equivoco es un salmo de David, y David sufrió bastante, y Dios permitió que él escribiera en este libro inspirado esta plegaria, porque una vez más Dios no condena nuestros sentimientos, Dios condena la duda que te lleva al pecado, que te lleva a la apostasía. Job va a ser llevado a este límite. Si regresamos al libro de Job para continuar en donde nos quedamos, Job va a regresar a este límite, y como es en la experiencia de Job, va a ser nuestra experiencia al leer versículo por versículo. Vamos a leer Job 1, versículo 11, Job 1:11. Para mis hermanos quienes me están ayudando con el slideshow, muchas gracias. La experiencia de Job en cuanto al tema del sufrimiento que está viviendo personalmente no va a ser un sencillo 1, 2, 3. Punto 1, esto te está sucediendo. Punto 2, esto es lo que tienes que hacer. Y punto 3, esto es lo que vas a realizar.
Así no funciona el sufrimiento. Creo que todos sabemos eso. Pero es en la experiencia, es en la altivez de su dolor físico y emocional en donde hay un cierto descubrimiento progresivo sobre no solamente quién es Job, sino quién es Dios. Así que, queridos hermanos, de una vez digo, en nuestra exégesis de Job no va a ser un 1, 2 y 3. Haría una gran injusticia al libro de Job si yo reduciera el gran mensaje de este libro y del gran tema del sufrimiento, de la teodicea, del problema del mal natural, etc., y lo redujera a 3 puntos. Fíjense que ningún libro de la Biblia funciona así, porque es una experiencia que nos lleva a Job hacia la mentalidad colectiva que podemos tener como pueblo de Dios y empezar a hacer estas preguntas que nos ayudan a profundizar nuestro lugar en el mundo y el lugar que Dios tiene para con nosotros en el mundo y en el reino de los cielos. Muchas palabras mías, veamos mejor las palabras de Job. Job 1:11, si se acuerdan en la clase, Satanás esencialmente pide permiso, porque él mismo no puede afligir a Job, necesita permiso del divino. Si no ocupara permiso sería igual a Dios o mayor, pero no es mayor que Dios. Y si no ocupara permiso, quizá hubiera directamente a asesinar a Job. Pero tiene una misión, Satanás, el diablo, aquella serpiente antigua. Su misión es la siguiente: pero extiende ahora tu mano, o sea, estoy usando poder que tú me permites utilizar, todo va bajo la inspección de nuestro Dios, tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Los eruditos hacen la observación de que aquí cuando dice verás si no blasfema contra ti, realmente el idioma original dice que no te va a bendecir. Y la razón del por qué eso existe en el idioma original, en el hebreo, es porque los judíos no se atrevían a ni siquiera en esta circunstancia lingüística en blasfemar o posiblemente blasfemar el nombre de Dios. Ya cuando se tradujo, ya se hizo claro esto, la intención de Satanás, para que quede claro las intenciones de Satanás. Entonces, en el original es un eufemismo, donde Satanás originalmente dice si no te bendice o no bendice tu nombre, o realmente quiere lograr esto. No es cualquier pecadillo, como dije hace un momento, blasfemar contra Dios es un pecado serio, donde la pena capital es ejecutada a aquel quien infringió la ley de Dios. Y versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hay unos que no permiten tener esta conversación con el libro, esta meditación, y piensan por lo que está encima del mensaje de este libro que Satanás está engañando al mismo Dios, algo que es inconcebible. No hay juegos aquí. Dios es el que le presenta a Satanás a Job. Dios hace tal porque confía en Job, porque lo conocía desde antes de que naciera, lo conocía perfectamente en el estado en que él estaba viviendo y sabía que Job no iba a blasfemar. Y las palabras de Dios donde demuestra esta confianza, todo lo que tiene está en tu mano, toda su prosperidad económica y parte de eso su propia familia, pero no lo toques, no lo hieras físicamente, no le traigas una plaga, no le traigas una enfermedad a él, déjalo en paz, pero todo lo demás está en tu mano. Una vez más, los misterios de la providencia de Dios que poco a poco se van a ir descubriendo al estudiar este gran libro, porque es imposible que yo me presente y diga 1, 2, 3, este es el tema del sufrimiento, hay que irnos. Así no funciona el libro y eso es la riqueza bíblica que tenemos aquí.
Y un día, versículo 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Se repite de nuevo en el versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Se repite esto de que solamente escapé yo para darte la noticia. Sucede otra tragedia: solamente yo escapé para darte esta noticia. Satanás primero utilizó a hombres viles, aquellos de renombre como los sabeos, probablemente de origen árabe, que vienen del linaje sea de Sem o de Cam, según Génesis capítulo 10, que esos linajes siempre han sido un problema hasta el día de hoy, porque es verídico eso. Pero Satanás primero utilizó a personas malas para hacer cosas malas. Y así es como opera Satanás. No utiliza necesariamente a personas buenas para infligir. Es mucho más fácil para él utilizar a aquellos que ya son corruptos, que vinieron, robaron y destruyeron todo lo que tenía Job. Utiliza lo que es terrenal. Y luego vemos, una vez más, no te da descripción visible de Satanás, pero te da una pista del poder que tiene Satanás. Utiliza los elementos. Dice el versículo 16: fuego de Dios cayó del cielo. No creo que necesariamente significa un meteorito o algo como lo hacía nuestro Dios en el libro de Éxodo en una columna de fuego. Parece indicar que esto significa relámpagos. Esto es más bien lo que quiere decir el idioma original, que Satanás utilizó los elementos, específicamente el relámpago, para traer a cabo destrucción a las posesiones y a la familia de Job, el patriarca. Versículo 17: todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Tercera vez que se repite eso: solamente salí yo para escapar. Entonces Satanás no fue misericordioso con ellos. Satanás quiso infligir sufrimiento a Satanás. Una vez más, ¿qué es lo que quiere lograr el diablo con Job? Quiere lograr que él blasfeme el nombre de nuestro Dios, del creador de los cielos y de la tierra. Estaba en la presencia de Dios, obtiene el permiso y de inmediato va y no pide direcciones. Sabe quién es Job y sabe dónde vive Job y sabe los negocios de Job, porque como dijimos, es un gran observador y francamente nos conoce y sabe dónde nos duele y sabe dónde podemos estar propensos a blasfemar el nombre de Dios o pecar contra Dios. Y una tras otra utiliza los sabeos, utiliza los elementos, utiliza los caldeos. Recuerden ese texto que leímos de Habacuc 1. En el siguiente versículo, en el versículo 5, habla sobre los caldeos como aquellos que también son descendientes de árabes o de esa misma familia, quienes siempre han tenido enemistad con el pueblo de Dios en la antigüedad. Y bien organizados, Satanás permite que se organicen en escuadrones y ataquen todo lo que Job tiene. Aprovecha Satanás el odio y el mal que algunas personas tienen en contra de los justos. Dice el versículo 18: entre tanto que también hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto
y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo, 4ª vez, para darte la noticia. Perder economía, perder tus negocios en un instante, porque, queridos hermanos, a pesar de que tenemos, podemos decir, seguridad económica, todos sabemos la realidad de que puede suceder cualquier cosa y podemos perderlo todo. Es la realidad. Vuelvo a hacer la pregunta que hicimos hace rato con la ayuda del texto. No es una que yo la hago, es la que el texto hace. ¿Soy fiel solamente en las buenas o en las malas? El sufrimiento aquí juega un rol interesante en nuestras vidas. Hay aquellos quienes, cuando lo pierden todo, es cuando por fin entienden que deben de acercarse hacia Dios. Y hay aquellos que no sufren casi nada en su vida y es mejor que sufrieran, porque si no sufren, nunca se acercarían a Dios. Y como ejemplo de esto tenemos al rico y a Lázaro. El rico en esa parábola demuestra que nunca había sufrido. Y quizá fue peor para él nunca haber sufrido, porque así nunca se acercó a Dios por medio de la piedad, por medio de la misericordia, por medio de la justicia. A veces el sufrimiento es una demostración de la misericordia de Dios para que despertemos y reflexionemos realmente quién es soberano, Dios y no uno. Se presta a tantos temas, pero aquí Job perdió toda su economía y de alguna manera quizá podría remendar las cosas, pero el gran tema de que perdió a su familia. Y entramos de nuevo a cómo el sufrimiento juega un rol interesante en la vida de muchos cuando se trata de esto. Hay algunos que quedan naturalmente devastados y yo nunca quisiera, ni yo ni nadie de nosotros, vivir algo así. Y muchos se alejan de nuestro Dios en estas circunstancias. Otros, muy pocos, se acercan. Muchos que han sido ministros, que han perdido hijos, están ese mismo domingo para predicar y para continuar proclamando las buenas nuevas a pesar de que tuvieron nuevas malas en su vida. Hay otros quienes son motivados más y dicen: he perdido a mi hijo o a mi hija o a mi familia y ahora estoy más motivado para esforzarme en la gracia de Dios porque los quiero ver en el cielo. Juega un rol interesante el sufrimiento. Y aquí Job es llevado al límite de noticia mala tras mala tras mala. Satanás solamente ansiando la respuesta de Job que sea negativa y que blasfeme en contra de su creador. Y cuando dice el versículo 19, las 4 esquinas de su casa, realmente es simbólico a que Job, todo su mundo fue atacado. En toda dirección Job sufrió, fuera de su propio cuerpo. Y quizá él hubiera preferido él morir en lugar de sus hijos. Versículo 20 dice: entonces Job se levantó, y es como si Satanás estaba esperando a que blasfemara en contra de nuestro Creador, y se llevó una sorpresa. Rasgó su manto en desesperación, me imagino, en frustración, en confusión, porque ¿qué más puedes hacer en medio del sufrimiento? Porque descubres más quién eres tú y quién es Dios en medio del sufrimiento. Se rasgó de tantas emociones que tenía, rasuró su cabeza, una señal de enorme tristeza en el mundo antiguo. Y luego, ¿qué hizo? Se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. Dios sabía que Job iba a hacer esto. Es increíble lo que Dios puede hacer en tu vida cuando tienes a Dios en tu vida y vives tantas cosas. Yo creo que nadie de nosotros ha vivido lo que Job vivió.
Una vez más, el libro no es simbólico, a pesar de que están en la sección de poesía en la Biblia. Ezequiel y Santiago hablan de Job como una figura histórica y no simbólica. Entonces, una persona real que verdaderamente sufrió la pérdida de todo, menos de su esposa, que jugará un rol interesante en el siguiente capítulo, y que a pesar de todo eso está en confusión y se postró y adoró a Dios. Y dice, versículo 21, una de las declaraciones más repetidas del libro, que he oído a varios cristianos decir, y que admiro a todo cristiano que lo diga, después de su sufrimiento y después de sus pérdidas, dice: desnudo salí del vientre y de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta es la fuerza que Dios da cuando vives una vida según su gracia. Una vez más, yo no puedo dar 1, 2, 3 puntos para lograr que todos nosotros digamos eso. Dios no condenó a Job porque sintió algo, porque sintió desesperación al quitarse su manto, al rasgarlo, como dice. Job no entró en desesperación, sintió tantas cosas y dijo: Dios me dio tanto, me dio a mis hijos, yo ofrecí holocaustos a mis hijos y tengo la satisfacción de que Dios me los prestó y ahora Él los volvió a tomar y por eso voy a adorarlo. Yo sé que estas palabras de un joven no suenan auténticas. Yo sé que alguien que no ha vivido un cierto tiempo de años no sería óptimo para que predique en este libro, pero todos juntos, como lo dije, es un descubrimiento continuo de este gran tema, en donde a veces no hay sermones de 1, 2, 3, donde a veces hay solo momentos de meditación, donde meditamos el rol del sufrimiento en la agenda providencial de Dios para perfeccionarnos, para mostrar su gloria, para verdaderamente transformarnos. Eso, queridos hermanos, es algo que seguiremos descubriendo en medio de nuestras aflicciones que están a nivel global como individual. Yo no conozco sus aflicciones y ustedes no conocen las mías, pero hay que seguir adelante en la gracia de Dios y alcanzar lo que personas justas y piadosas como Job pueden lograr hacer en medio y después de su sufrimiento. Satanás lo arrojó todo a Job y Job permaneció íntegro. Por eso en Santiago 5 nos dice que veamos a Job como un ejemplo. Y fíjense que Job, como una sombra de Cristo, nos demuestra que a veces los justos sufren por propósitos. El propósito de Cristo, el justo que murió por los injustos, fue para nuestra justificación, para nuestra vivificación.